Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra clase número 3. Estamos en el curso de los 72 nombres de Dios y pues estamos profundizando de lleno en los 72 nombres de Dios. Hay que entenderlos a profundidad, hay que analizarlos. Cada vez que nosotros observamos pues la tabla de los 72 nombres de Dios, podríamos encontrar aspectos distintos con los que podemos llegar a conectar y activar dentro de nuestra conciencia. Recuerda que hay una premisa que dice que todo el universo es conciencia, y cuando nosotros meditamos con los 72 nombres de Dios, activamos paquetes de conciencia, lo que significa que en ese momento estamos generando la vasija, porque la conciencia es la vasija para recibir la luz del creador, ¿no? Entonces, si todo el universo es conciencia y la conciencia es la que forma el universo, entonces cuando nosotros activamos los paquetes de conciencia de cada uno de los 72 nombres de Dios, entonces estamos activando pues y formando una realidad, ¿vale? Estamos formando una realidad desde el nivel semilla. Por eso es importante analizar la tabla de los 72 nombres de Dios, estudiarla de manera profunda y ver qué es lo que nosotros podemos en esta clase, pues de alguna manera entender, y cómo podemos utilizar los 72 nombres de Dios para poder seguir trabajando nuestra realidad, ¿no? Entonces, sabemos, como dice en el Sefer Yetzirah, que el mundo fue creado por números, letras y permutaciones. Obviamente, cuando nosotros meditamos con una letra hebrea, pues sabemos que hay una inteligencia detrás de esa letra, ¿no? Las letras hebreas mueven inteligencias. Ahora, las combinaciones de letras promueven ciertas realidades, o sea, tienen ciertas realidades. Por ejemplo, las palabras en hebreo promueven una realidad en la conciencia, ¿no? Cuando nosotros hacemos un salmo, por ejemplo, activamos un estado de conciencia. Cuando nosotros meditamos uno de los 72 nombres de Dios, activamos un estado de conciencia. Cuando nosotros estudiamos el Zohar, lo escaneamos, activamos un estado de conciencia. En fin, el hebreo pues tiene una aplicación muy especial en cuanto a la conciencia. Está conectado el hebreo con la conciencia, ¿vale? Cuando nosotros meditamos o trabajamos con las 22 letras hebreas, pues estamos despertando paquetes de conciencia en nosotros, en los demás. Estamos activando paquetes de conciencia. Entonces, vamos a comenzar. Dice, en la siguiente tabla podemos observar 6 cuadrantes. En cada uno vemos 9 nombres divinos que trabajan con aspectos profundos de nuestro ser interior. Cuando meditamos, traemos a nuestro mundo físico energía espiritual que se traduce en eventos materiales, los cuales se aseguran de desarrollar la conciencia en el mundo físico y la conciencia de que el mundo físico se ordena en los mundos espirituales. O sea, cuando nosotros meditamos uno de los 72 nombres de Dios, se forma una conciencia dentro de nosotros, y entonces el mundo físico comienza a moverse con esa conciencia y nos empieza a ser consciente de ella para poder sostener esa realidad que estamos trayendo a la forma. Los primeros 3 cuadrantes están conectados con nuestro amor a toda la creación y nos reconcilian con la luz del Mesías dentro de nosotros, preparándonos para recibir con todo nuestro ser. Entonces dice que los 3 primeros cuadrantes están conectados con el ser. Recordamos que la esencia de la vida es tripartita. La primera parte de la esencia de la vida es el ser, la segunda parte es la conciencia, la tercera parte es la energía. Cuando nosotros trabajamos el ser y modificamos y aprendemos a fluir, a cómo somos, cómo estamos fluyendo con la realidad, es un nivel de conexión. Cuando nosotros, además de ese fluir con ese ser, también activamos paquetes de conciencia, estamos activando 2/3 partes de la realidad. Y cuando nosotros también tomamos en cuenta la energía,
pues estamos conectando con toda la esencia de la realidad, ¿no? Entonces, de la misma manera, personas que solo trabajan en el nivel de energía, pues les está faltando la corrección en su vida, el saber si están bien alineados en sus formas de resolver y responder a las situaciones, o sea, en su ser, o bien es una persona que no está tomando conciencia y la conciencia no es parte de lo que está moviendo su realidad, entonces pues tampoco hay una verdadera conexión, ¿sale? Entonces, acuérdate que ser, conciencia, fuerza. Entonces, dice aquí que el primer cuadrante es el ser, está conectado, es un cuadrante masculino y está conectado con el ser. Dice, primer cuadrante masculino, saber ser. Segundo cuadrante masculino, ser amor. Y tercero, ser Yeshua en acción. Si nosotros vamos a la siguiente hoja, vamos a ver del lado derecho, donde dice introducción. Aquí vamos a ver que tenemos un más de masculino y nos está hablando, el primer cuadrante sería este de aquí, el segundo cuadrante sería este de aquí y el tercer cuadrante sería este de aquí. Dice que el primer cuadrante masculino está conectado con saber ser. Entonces lo que significa que estos nombres, el nombre Vav Hei Vav, Yud Lamed Yud, Samek Yud Tet, Ain Lamed Mem, Hei Zain Yud, Aleph Lamed Dalet, Lamed Aleph Vav, Hei Hei Ain, Lamed Aleph Vav, Kav Lamed Yud, Lamed Vav Vav, Pei Hei Lamed. Estos 4x3, 12 nombres que están en el primer cuadrante donde dice la letra P, estos tres representan la clave para que nosotros podamos activar el saber ser. O sea, nos enseñan a verdaderamente ser. Por ejemplo, si analizamos la lección del nombre de Dios Vav Hei Vav, que es viaje en el tiempo, y analizamos la parte del arrepentimiento, o analizamos que todas nuestras acciones pues dejamos chispas de luz en los demás cuando son egoístas, o por ejemplo analizamos que podemos ser causa de milagros en otras personas, o analizamos por ejemplo sobre el tema de lo que pensamos y cómo los pensamientos son la raíz de nuestras decisiones, acciones, de nuestra conciencia. Los ángeles, por ejemplo, el mal de ojo, etcétera, el amor incondicional. Analizamos todas estas enseñanzas de estos nombres divinos y vamos a analizar de manera profunda la forma en la que nosotros necesitamos ser. ¿Sí? Entonces, cuando trabajemos con estos nombres divinos, estamos trabajando nuestro ser. ¿Qué significa estamos trabajando nuestro ser? Pues estoy trabajando la capacidad de poder fluir en las cosas de la vida, estoy trabajando la capacidad de poder tomar decisiones, hacerlo mejor para mí, para los demás, realmente compartir, habla del amor, fíjate, habla del amor incondicional. Ahora, también algo interesante es que están conectadas, por ejemplo, este Vav Hei Vav, que es el nombre 1, con este Hei Zain Yud, que es el de los ángeles, y este Lamed Aleph Vav. Estos tres nombres, por ejemplo, están conectados y de alguna manera traen una enseñanza específica, ¿no? Igual de la misma forma, estos tres nombres también están conectados y también traen una enseñanza específica. Igual, por ejemplo, Yud Lamed Yud, pues nos está hablando de recapturar las chispas, ¿no? Aleph Lamed Dalet nos está hablando del mal de ojo. Y Kav Lamed Yud nos está hablando como de la fertilidad y del proceso para prosperar y que todas las cosas siempre se den y tengan un fruto abundante, ¿no? Cuando vemos estas tres, hay una conexión profunda entre los tres nombres. Entonces también
es una manera como de trabajar los 72 nombres, ¿no? O sea, los podemos trabajar por cada uno de los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo te recomiendo que si tú dices, bueno, ¿por dónde empiezo a trabajar los 72 nombres de Dios? Pues podrías trabajar por cuadrante. Por ejemplo, en esto, si trabajas todos estos cuadrantes, vas a empezar a trabajar como el cómo eres, el cómo te comportas, el cómo fluyes hacia las situaciones, el de qué formas tomas responsabilidades, qué tipo de responsabilidades tomas, si estás alineado con la luz en cuanto a tu manera de ser con los demás, si tienes la actitud adecuada a las situaciones que Dios te está poniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son como las cosas que tenemos que tomar en cuenta de este primer cuadrante, en específico de este primer cuadrante. Entonces, pero a su vez, si analizamos el segundo cuadrante masculino que dice ser amor, pues estos nombres ya están más encaminados a ser amor, ¿no? Entonces, ya aquí ya me da una enseñanza más de acción, ya de, a ver, voy a hacer amor, voy a aplicar el amor. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de Dios, Yud Resh Tav, que es el socio silencioso, por ejemplo, el concepto del diezmo, ¿no? O, por ejemplo, Hey, 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 que es el nombre de Dios de la autoestima, ¿no? O Mem Yud Kov, que es revelar el lado oscuro y cosas de ese tipo que cuando nosotros analizamos estos nombres de este cuadrante 2 del lado derecho, estamos analizando nombres que me van a permitir ser amor. Así como los primeros, ese trabajo de meditación con esos primeros me va a ayudar a saber ser, a saber fluir, a realmente entender qué es el ser y a fluir en ese sentido. Los del cuadrante 2 me van a ir transformando y ayudando a ser amor. Entonces el hecho de meditarlos me transforma. O sea, no es necesario, sí los vamos a analizar, los vamos a profundizar, los vamos a ver el concepto, vamos a estudiarlo, pero en realidad conforme lo medito, voy corrigiendo y van pasando cosas en mi mente, en mi corazón diferentes que me van a ir corrigiendo. Ese es el segundo cuadrante, por ejemplo, ¿no? Masculino, ¿vale? Si lo vemos también desde arriba, lo podríamos ver como el cerebro, ¿no? O sea, lo podemos ver como el cerebro humano y los 72 nombres de Dios como pues ciertos enlaces neuronales que es importante que hagamos. Entonces, en el segundo cuadrante, del lado derecho, tenemos los nombres de Dios que nos ayudan a hacer amor, ¿vale? Y vamos a ver, por ejemplo, en el cuadrante 3 dice ser Yeshua en acción. Si analizamos estos de aquí abajo, por ejemplo, Vav, Hey Vav, este nombre es felicidad, que es igual a este nombre al primero, solo que aquí tiene otro contexto, otro sentido. Por ejemplo, Hey Hey Shin o Hey Resh Tav o Yud Yud Lamed o cualquiera de estos nombres divinos me van a ayudar a aterrizar el concepto de Yeshua, o sea, la presencia de Dios dentro de nosotros. O sea, nos van a enseñar a ser Dios dentro de nosotros, a poder utilizar, que seamos un canal del poder de Dios, ¿no? No a ser Dios, sino a ser un canal del poder de Dios, porque todos somos un canal, pero aquí ya estamos canalizando esa bendición y podemos traer bendiciones y luz para todas las personas, ¿no? Para todas las personas. Entonces, en este tercer cuadrante del lado derecho tenemos los nombres que nos hacen referencia a ser Yeshua en acción, o el Yeshua es la presencia yo soy en acción. Entonces ahí es donde podemos destapar como el poder de Dios. Y luego dice así: los segundos tres cuadrantes están conectados con la responsabilidad que necesitamos asumir para recibir la luz del Mesías. Entonces el cuadrante, los cuadrantes del lado izquierdo son femeninos. 4, 5 y 6 son femeninos. Digamos que este es un aspecto del hemisferio cerebral y este es otro hemisferio cerebral. O sea, son los dos hemisferios cerebrales. En el número 4
tenemos que dice responsabilizándonos con el poder de Dios, y todos los nombres que están aquí nos van a ayudar a tomar responsabilidad del poder que Dios nos otorgó. Este poder que Dios nos otorgó pues nos da cierta responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Significa que Dios nos entrega una energía, Dios nos entrega una energía que de alguna manera pues va a ir activando paquetes de conciencia, que a su vez va a ir modificando nuestra conexión con la luz, que a su vez va a ir atrayendo una situación. Entre más lo medite, más atraigo la situación más fácilmente, porque voy despertando y trabajando la conciencia. Aquí lo que trabajamos es tomar responsabilidad con el poder de Dios, ¿no? Por ejemplo, Mem Hei Shin, que es la salud, Lamed Lamed Hei, que es el soñar o soñar, Aleph Kaf Aleph, que es como poner en orden divino mi vida, Yud Yud Yud, que es quitar por ejemplo, entidades negativas, ¿no? Estos nombres entonces me van a ayudar a tomar responsabilidad. Son los nombres que tengo que meditar para poder quitarle de alguna forma, quitarme la falta de responsabilidad. Después el número 5 está el cuadrante femenino, dice responsabilizándonos con el amor de Dios. Entonces estos nombres sirven para tomar responsabilidad sobre el amor de Dios. Entonces, de alguna manera yo puedo irlos trabajando, ¿no? Los puedes trabajar así en orden: 1, este sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son 8. Y luego aquí del 9 al 16, del 17 al 24 y así sucesivamente. O bien puedo ir trabajando este cuadrante primero, luego este cuadrante, luego este cuadrante. Dice, el cuadrante 5 es responsabilizándonos con el amor de Dios, y el cuadrante 6 es responsabilizándonos con la sabiduría de Dios. Entonces, conforme haga trabajo con cada uno de los cuadrantes, pues voy a ir teniendo acceso a cierta información, a cierta luz divina. Se va a ir activando en mí la conciencia divina. Entonces todo el objetivo y el secreto es activar la conciencia. Por eso es importante que vayamos poco a poco activando nuestra conciencia. Que poco a poco vayamos activando nuestra conciencia, que vayamos trabajando con los 72 nombres. El hecho de estarlos meditando es algo que va a empezar a manifestar en ti una conexión más profunda con Dios. Te va a ir acercando a Dios de una manera profunda, de una manera sincera. Te va a ir haciendo que la sabiduría de Dios llegue a ti sin que tú la busques incluso, ¿no? Incluso va a traer todas las personas adecuadas, el maestro que es el que tu alma necesita. La enseñanza, la manera, el tiempo, el horario, te va a acomodar todo para que puedas estudiar. Y todo esto surge con la meditación de los 72 nombres. Es algo que lo tenemos que estar practicando para que nos demos cuenta cómo funciona. Obviamente más adelante voy a compartir cómo es que vamos a meditar los 72 nombres de Dios y cómo debemos seguir nuestra meditación, para que de esa manera, al seguir nuestras meditaciones, pues de alguna forma podamos concentrar nuestra energía en lo que estamos recibiendo, ¿no? Los 72 nombres de Dios mueven como la energía para que podamos recibir, ¿no? Y acuérdense, generan una conciencia, o sea, generan una vasija para poder recibir la luz del Creador, ¿no? O sea, los 72 nombres generan una vasija para poder recibir la luz del Creador. Entonces todo lo que está aquí del lado derecho donde dice P representa
como la conexión con la luz padre, que es el ser. Todo lo que está aquí en el cuadrante 2 es H, representa la luz hijo, que es la conciencia, ¿vale? El ser, la conciencia, y lo que está aquí atrás representa la fuerza, el espíritu, la energía. Entonces aquí está la energía, la conciencia y la fuerza. Entonces, si nosotros empezamos a meditar con los 72 nombres, vamos a estar trayendo a nuestra vida cambios en nuestra manera de ser. Vamos a estar activando en nosotros paquetes de conciencia que a su vez van a acomodar y a manifestar realidades, porque la conciencia es la base de toda la realidad física. Y 3, cuando meditemos el cuadrante donde está la letra E, estaremos trayendo y aumentando nuestra energía. Entonces, si meditamos con los 3 cuadrantes, con los 2 hemisferios, pues estaríamos alimentando cambios profundos que no tiene que ver con estos cambios profundos, no tendrían que ver con algún esfuerzo físico que se tuviera que hacer, sino sería consecuencia de. Y también estamos analizando cómo la conciencia es la que crea pues la realidad, ¿no? Cómo formando una conciencia, tomando responsabilidad de la conciencia que tenemos, que la conciencia que tenemos es la base de todo, y cómo en ese tenor ahí podemos encontrar pues muchas bendiciones, muchas realidades, ¿no? Lo más chistoso es que, por ejemplo, en el cuadrante femenino, en el cuadrante 4, estamos hablando de responsabilizarnos del poder de Dios, y aquí tiene que ver con la energía, con el plano energético. Entonces, Yud 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 opera en un plano energético, Yud Lamed Yud opera en un plano energético, el orden divino opera en un plano energético. Pero por ejemplo, el cuadrante 1, que es del lado derecho, el primer cuadrante, dice saber ser. Entonces ese tiene que ver con el ser, y del otro lado tiene que ver con la energía. Entonces, y cuando se intercala el ser y la energía divina, pues empieza a fluir de una manera súper especial, ¿vale? De una manera súper especial. Entonces, necesitamos meditar los 72 nombres de Dios. Necesitamos aprender la técnica que utilizamos en el Centro Nanobios. Necesitamos recordar que, bueno, vamos a trabajar nuestro ser, conciencia y fuerza. Entonces, ¿qué es nuestro ser? Es nuestra forma en la que resolvemos las cosas de la vida. ¿Qué es nuestra conciencia? Pues la conciencia es la vasija a través de la cual recibimos la luz del Creador. Y la fuerza, ¿qué es la fuerza? Pues es la energía. Es la energía que viene del Creador. Vamos a meditar en estos conceptos. Vamos a trabajar con estos 72 nombres de Dios. También, si por ejemplo meditamos toda una línea, como en este caso 1, 2 y 3, y meditamos toda la línea, pues vamos a estar viendo que está relacionado el Vav Hei Vav, que es el viaje en el tiempo, con el Yud Het Vav, con Hei Hei Hei, con Dalet Mem Bet. Y están conectados todos estos nombres. De la misma manera, si nosotros estudiamos otra de las líneas, pues también. Entonces, pero puede ser que que simplemente yo quiera empezar a meditar y meditar y meditar, pues puedes centrarte en un solo
bloque. Y te voy por último a compartir para esta sesión del día de hoy una oración al Espíritu Santo. Dice: Espíritu Santo, ven, desciende en nuestros corazones, haz de nuestra vida tu morada eterna. Te entregamos todo lo que fuimos, somos y seremos, para la gloria de nuestro Señor. Libéranos de las ataduras y déjanos sentir tu maravilloso poder en el nombre de Yeshua. Espíritu Santo, ven, enséñanos según vuestra necesidad. Rescátanos de la pobreza espiritual y material, elévanos a la santidad. Espíritu Santo, ven, ilumina nuestra oscuridad, sé tú a través de nosotros, el que consuele, el que medite, el que conspire, el que medite, el que ore, el que trabaje, el que respire, el que llene este mundo de luz. Espíritu Santo, ven, ilumina en este mundo, muéstranos a Yeshua. Y bueno, pues esta oración hay que hacerla antes de hacer las meditaciones de los 72 nombres de Dios. Por ahora medítalos así, tal y como están aquí. Analiza los conceptos que hablamos y medítalos y observa los cambios y las cosas que te suceden. Y bueno, pues todo eso es oro para nosotros. Si quieres, puedes contactarme en la página centronanovios.com